Estamos en Lucas, el capítulo 10, por favor. Lucas, capítulo 10. Y, vamos a comenzar en el versículo 29. Estamos hablando de la famosa parábola del buen samaritano, un pasaje de las Escrituras muy conocido, muy importante, y más que nada tiene que ver con la respuesta a la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Esto es lo que queremos ver. Y cada noche, cada vez que nos reunimos, estamos viendo otra perspectiva de esta parábola. No vamos a leer todo, pero vamos a comenzar en el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, un intérprete de la ley, un abogado, una persona muy conocedora de las Escrituras. ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Hay una cita muy famosa por un señor inglés, su nombre es Edmund Burke, y él dijo, lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Y es precisamente lo que podemos ver acá. Hombres buenos, supuestamente, un levita, un sacerdote, pero no hacen nada. Y no importa cómo usamos esta cita para bien o para mal, la historia que Jesús nos cuenta ahora se centra en dos hombres buenos que no hacen nada. Y además son hombres religiosos, son líderes religiosos y no hacen nada. El asunto, como dije, es lo siguiente, ¿y quién es mi prójimo? La primera vez, hace un par de semanas que examinamos esta parábola, vimos una descripción general desde la perspectiva divina. Es decir, viendo el cuadro grande de lo que Jesús está contando en esta historia. Y la vez anterior, trillamos el mismo suelo desde la perspectiva del intérprete de la ley, este abogado que confronta a Jesús. Y hoy volvamos a hacerlo desde la perspectiva de estos dos líderes religiosos. ¿Qué les pasa? ¿Y tendríamos nosotros la misma tendencia? Quizá la misma actitud, el mismo pecado. Una pregunta, el juego que juega la religión, o quizá mejor dicho, que juegan los religiosos, ¿alguna vez te ha herido a ti? Es decir, ¿has sufrido algo, algún dolor en una iglesia o a causa de alguna persona que supuestamente es líder espiritual, dejándote sin ayuda cuando estabas en un momento de gran necesidad? Sucede. Y a veces simplemente sucede, pero en este caso que cuenta Jesús, estos dos líderes, viéndole a este tipo medio muerto, no hacen nada. No hacen nada. Una pregunta, ¿qué tenemos en común, tú y yo, con el prójimo? ¿Alguna idea? ¿Qué tenemos en común? Exactamente. Somos seres humanos. Correcto. Somos seres humanos. Y la respuesta que Jesús da a la pregunta de quién es el prójimo empieza con la historia de un hombre. Solo eso, un hombre. No sabemos más. No sabemos si es judío, si es sirio, si es chino, si es latino. No sabemos nada.
Un hombre, nada más. Nunca se identifica este hombre. Este es el punto. Es ser humano. Fin de la discusión. Eso basta. Es un ser humano. Y nunca se nos dice cuál es su raza, su etnia, cuál es su fondo personal, rico, pobre, no sabemos. No sabemos nada. Lo que hemos aprendido hasta ahora, cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, en realidad estamos amando a Dios. La Biblia dice que Dios nos creó a su propia imagen. Y aún con la falla fatal del pecado, hay un elemento de esta imagen divina en cada ser humano. Y por eso la vida humana es algo tan sagrado. Y por eso tomar la vida de otra persona es algo tan serio. Porque estamos tocando algo creado a la imagen de Dios mismo. Así que este hombre es todos y cada uno de nosotros. Y es nuestro prójimo, sin importar cuál sea su fondo. Gálatas, Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 10, si quieren seguirme, es un dicho muy corto, pero Pablo dice aquí en Gálatas 6, 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y hoy en día tenemos tantas oportunidades. Ustedes aquí en el Ministerio Hispano hace poco fueron a una escuela pública en esta ciudad y trabajaron mucho para hacer mejorías en la escuela como un acto de amor. Y fue algo pues muy noble lo que hicieron. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando al prójimo. Ministrando al prójimo. ¿Pero en cuál distrito? ¿Cuál escuela? No importa. Ahí existen seres humanos creados a la imagen de Dios. Ahora, lo que tienen en común el sacerdote y el levita, ¿qué es? Que no hacen nada. No hacen nada. Los sacerdotes de Israel nacían para este cargo, por ser hijos de Aarón, hijos de Leví. A propósito, todos los sacerdotes son levitas, es decir, todos son hijos de Aarón, pero no todos los levitas son sacerdotes. ¿Ok? De manera que además de tener en común el hecho de que no hacen nada, también tenemos en común el hecho de que nacen en su posición. ¿Cómo llegamos nosotros a ser seguidores de Cristo Jesús? Por nacimiento. Nacemos de nuevo, por nuestra fe en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, su sepultura y su resurrección. Así que nosotros también entramos en esta posición que tenemos como seguidores de Dios, discípulos de Jesucristo, por medio de nacimiento. Pero, ¿por qué es que los religiosos frecuentemente no hacen nada? La imagen que muchos tienen en la calle de nosotros que formamos parte de una iglesia es que no hacen nada. Tienen sus reuniones los domingos, los miércoles en la noche, tienen su club élite y allí hacen todos, quieren invitar a otros, pero ahí tienen sus propios términos, su música y todo esto, y todo es lo suyo. Y sinceramente muchos nos ven que no tenemos ninguna relevancia, porque siempre aquí nos apartamos del mundo, en lugar de aprender lo que es estar en el mundo, pero no del mundo, como es que el Señor Jesús nos dice. Muchos han hecho la observación de que el sacerdote, aquel día, en el camino, no quiso contaminarse
por medio de tocar algo que podría interpretarse como un cuerpo muerto. Porque me imagino que viendo a este tipo medio muerto ahí en el camino, solamente de verlo, no sabe si tiene vida o no. Entonces algunos han pensado que posiblemente no quiso tocarlo porque eso sería contaminarse de una forma ceremonial y los sacerdotes tenían que mantener esta pureza ceremonial para ministrar en el templo. Buen pensamiento, sin embargo, en versículo 31, el versículo dice que el sacerdote descendió. Ahora, muy importante, porque en la Biblia Jerusalén siempre está arriba. Uno sube a Jerusalén y cuando sale, desciende. Ahora, piénsenlo. Es decir, el sacerdote iba descendiendo, que quiere decir que no iba a Jerusalén, sino saliendo de Jerusalén, había terminado con sus responsabilidades religiosas. No quiero contaminarme, pero va camino a Jericó. Sus obligaciones religiosas han concluido. Pero aún la ley en su punto más específico ofrecía excepciones. Porque aún el sacerdote tenía la obligación de sepultar a un cuerpo. Y estos hombres, tanto el sacerdote como el levita, conocen las Escrituras. Pero al igual que nosotros, tienen dificultades para recordar las Escrituras que nos resultaban convenientes en esta situación actual. Ahora, no es porque son judíos que no actúan para ayudar a este hombre. Como todos los seres humanos, tienen una mentalidad de nosotros contra ellos. Y si la víctima, por ejemplo, hubiera sido la madre de uno de ellos, todo lo dejan para atenderle. Pero no hacen nada porque nosotros no somos como aquel. Y como digo, esta es la actitud que muchas veces tienen de nosotros en la calle. Aquellos cristianos de que, y nosotros, nosotros, aquellos inconversos. Porque esta es, desafortunadamente, la tendencia que todos tenemos. Y el asunto es, ¿quién es mi prójimo? ¿Pero es judío? ¿Qué importa? ¿Cree en Dios? ¿Qué importa? ¿Es puro? ¿Es sucio? ¿Qué importa? Hay un tipo ahí medio muerto. ¿Quién es mi prójimo? Qué interesante. Según su perspectiva del mundo, la responsabilidad de amar al prójimo como a sí mismo. Y eso existe, a propósito, en el Antiguo Testamento también. Cuando Jesús está hablando de todo esto, está nada más citando las Escrituras que tenían. Pero según ellos, amar al prójimo como a sí mismo se extiende únicamente hasta los límites de la comunidad judía. Y honestamente, muchas veces cuando hablamos de este principio en las iglesias, tenemos la misma mentalidad. A tal grado, fíjense, que muchas veces decimos nosotros, no puedo ayudarle porque es pentecostal. Tiene mala doctrina. Esta persona va a una iglesia donde aplauden, donde esto, que... No. Momentito. Somos seres humanos, somos seguidores de Cristo, ¿ok? Y qué tremendo. El amor siempre es la carta ganadora. Nunca lo es la ley. Y estos hombres parecen usar la ley como una excusa para no involucrarse ni ayudar a este individuo que es una víctima evidente.
Y por temor de quebrantar leyes de purezas para ceremonias, exaltan el pecado de la indiferencia hacia el prójimo. Y entonces quebrantan uno de los mandamientos básicos y enormes que resumen todas las Escrituras. ¿Qué dijo Cristo cuando le preguntaron en cuanto a la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué dijo? Amar a Dios y al prójimo. Entonces estos religiosos usan como excusa una cosa ceremonial para quebrantar la parte más importante de la ley. Muchas gracias a todos ustedes que han expresado sus pensamientos en este tiempo de haber perdido a mi amigo Nabil. Les conté la historia hace algunas semanas y fue algo tan emocionante para mí que varios de ustedes respondieron así: hermanos, si tenemos que comprar su boleto para venir acá, si esto, que el otro, que fue increíble. Y como saben, pensé visitar a mi amigo Nabil, egipcio, si no estuvieron. Es un tipo que conocí hace más de 20 años en la ciudad de Ámsterdam. Es de Egipto, es musulmán. Y a través de los años llegó a llamarme su hermano. Y lamentablemente, pues no tuvimos oportunidad de verlo porque hace un par de semanas murió. John Goodbreak, un hermano de la iglesia va conmigo porque también conoció muy bien a Nabil y además él es casado con su esposa, que es afgana. Se crió musulmana también, pero es seguidora de Cristo Jesús, obviamente, porque es parte de Graceway, pero por eso tuvimos entrada y Jan es la última persona que sabemos que habló con Nabil, haciendo énfasis de nuevo en el Evangelio. Y les voy a decir la verdad, yo tengo mucha paz en mi corazón en cuanto a Nabil, porque a través de los muchos años, yo no sé cuántas personas he llevado a Ámsterdam y París en estos programas de estudio que hago cada año, pero literalmente cientos de personas he llevado a Ámsterdam. Y cientos de personas han conocido a Nabil. Y cada persona que conoció a Nabil quedó enamorado locamente de él. Porque un tipo tan servicial, tan lleno de amor, hospitalidad y todo. Y porque después de varios años, cuando llegamos a conocernos bien, la primera vez que entramos en el hotel donde él trabajaba, él estaba: y señor, ¿qué puedo hacer para servirle? Será mi placer, con mucho gusto. Y iba corriendo literalmente. Y así fue 24 horas al día. Increíble, con una actitud de servicio y amor. Y conociéndolo a través de los 2 o 3 años en esta etapa inicial, y un día, como les conté, lo descubrí fuera del aula donde yo estaba enseñando, escuchándome, pero escondido. Y quién sabe cuántas veces me escuchaba y cuánto tiempo estaba escuchando, pero muchas noches hablamos del Señor. Y no tan solo yo, sino cada persona en el grupo. Y era un hotel no tan grande. Entonces de día él trabajaba sirviendo como mozo, haciendo lo que fuera necesario. De noche muchas veces atendía el bar en el lobby del hotel. Entonces después de enseñar todo el día, después de andar llevando grupos por toda la ciudad, yo vendría al bar y posiblemente otras personas conmigo. Me siento en el bar y comparto con él un vino tinto. ¡Oh, pastor! ¡Contaminándose! No, ni un día en mi vida he andado borracho, por favor. Pero compartiendo con mi amigo lo que era su pasión. Porque la cosa que le gustaba más en la vida era sentarse conmigo en el bar, compartir un vino tinto y hablar de la vida. Y después de un rato hablar de Jesús, porque le encantaba hablar de Jesús. Tenía una reverencia
hacia Jesús, como todos los musulmanes a propósito. Los musulmanes adoran a Jesús. Ahora, no están de acuerdo en cuanto a muchas cosas que creemos nosotros, pero el Corán habla de Jesús mucho más que habla de Muhammad. Y muchos no lo saben. Pero tienen esta reverencia, Tony, ¿verdad que sí? Tienen una reverencia. El doctor trabaja con musulmanes después de tantos años y sabes que mucho más fácil hablar de Jesús con musulmanes que con muchos pastores. Honestamente. Entonces hablando con él y contándole lo que Jesús había hecho y él luchando para entender. Y les digo por qué. Porque naciendo musulmán en un país como Egipto, uno no ve que hay otra opción. Así es la vida. Y yo pienso en la América Latina de mis tiempos, o sea, antes del nacimiento de algunos de ustedes, porque muchos de ustedes son jóvenes, pero en aquel entonces la iglesia evangélica, ahora la iglesia evangélica ha sido aceptada, digamos, pero en aquel entonces ser evangélico era a veces sacrificar familia, trabajos, buenas escuelas, o sea, un estigma, algo escandaloso. Fue porque nacer como persona en la América Latina era nacer una persona católica. Y no importa si uno no va a la misa, uno es católico. No importa si no cree en Dios, uno es católico. Y si no crees esto, vas alguna vez a España y habla con los chicos que dicen, yo soy católico, pero soy ateo. Y no ven ninguna contradicción, ninguna. Porque para ellos es cultura, es simplemente cultura. Ahora, esta es la situación en el mundo islámico hasta el día de hoy. Y cuando uno nace, ahí dice en sus papeles de identidad personal, cédula, como nosotros diríamos, musulmán, no se puede cambiar. O sea, uno no puede ir a migración en unos años para decir, hoy soy metodista o soy bautista. No, tú eres musulmán, así dice. Naciste musulmán, así es. Entonces, no entienden. María, miembro de Graceway, ella te dirá, yo soy afgana. Yo soy musulmana de cultura y me regocijo en mi cultura. Yo soy seguidora de Cristo Jesús. Él es mi Señor y Salvador. Pero si me invitas a tu casa, yo quito mis zapatos cuando entro en tu casa. Y no entro en tu casa la primera vez sin regalo en mi mano. Y si vienes a mi casa, yo te preparo un banquete, pero sin puerco. Porque esta es mi cultura. Y yo me regocijo en mi cultura, pero estoy aprendiendo a quitarme de las cosas malas de mi cultura. Como todos los seguidores de Cristo Jesús, no importando su cultura. Porque todos venimos de culturas que tienen cosas buenas y malas. Y yo soy seguidora de Cristo Jesús. Pero pobre Nabil nunca había aprendido esta libertad. Pero como les dije, yo recuerdo hace algunos años un grupo vino. Y ya en aquel entonces me estaba llamando su hermano. Ya no tenía contacto con su familia en Egipto. Yo fui, él conocía medio mundo en Ámsterdam, pero no tenía amigos íntimos. Y yo, por la confianza que me tenía, su hermano. Y si llevo un grupo de 20 personas a Ámsterdam, insiste en llevarlos todos a cenar y él paga la cuenta. Y compra regalos para todos. Para todos. Si él está trabajando en el bar, él te invita. ¿Quieres un vino tinto? Y él paga. Nunca pagas. Así es él. A través de los años. Así fue. Y una vez, hace algunos años, un grupo estaba y les digo, este es mi hermano Nabil. Y Nabil dice, hola. Mucho gusto, yo soy Nabil y les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así tan natural, así tan presto. Y por eso digo, ¿quién sabe
lo que estaba pasando en su corazón. Y pensando en todas las pláticas que tuvimos, y estas personas, hermanos, no pueden entender el pecado, porque no es parte de su cultura. Lo que es parte de su cultura es la vergüenza. Y en algunos lugares, en América Latina, México, por ejemplo, Centroamérica, en algunos lugares, es parte también de la cultura, pero no tanto como en el caso de muchas personas en el mundo islámico. Pero para ellos todo tiene que ver con honor y cultura, o digo vergüenza. Y es todo. Entonces, y a propósito, la Biblia habla muchas veces más de la vergüenza y el honor que habla del pecado. El pecado es real, claro que sí. Y una vez que uno conoce a Dios puede entenderlo. Pero lo que digo, en esta cultura, hablar del pecado no lo entienden. Japón, por ejemplo, es una cultura de la misma naturaleza, aunque no es islámica la cultura. Pero en Japón, por ejemplo, en el idioma japonés no hay palabra para pecado. No existe. Porque es un concepto que no cabe dentro de sus cabezas. Pero si quieren hablar de vergüenza, ¡oh! A propósito, ¿qué pasó cuando pecó Adán? Cuando pecó Adán y también su esposa, ¿qué dice la Biblia? Tenían vergüenza. Y por la vergüenza se escondieron. Pero eso equivale al pecado, claro. Pero digo, es la forma de comunicar. ¿Cómo es que comunicamos el Evangelio? Las buenas nuevas, que Cristo nos puede salvar del pecado, pero la parte que muchas veces dejamos por fuera, Cristo también puede cubrir nuestra vergüenza por lo que Él hizo en la cruz y por el poder de su resurrección. ¡Ah! Entonces entienden, comienzan a entender. Mi punto en decir todo esto, ¿cómo comenzó esta relación tan extraña? El pastor evangélico con el musulmán egipcio. Por considerarlo mi prójimo, mi igual, mi amigo. Y él te diría, porque le escuché decir esto en noviembre, me dijo, mira, todas las personas que has traído aquí, cada una de estas personas ha tenido algo especial. Bueno, Nabil, sabes qué es, ¿no? Que todos son seguidores de Cristo Jesús. Sí. Observando, Él sabe. Y este mismo día, cuando mi amigo Juan lo llevaba a su casa, sabiendo que estaba muriendo, sabiendo que no tenía mucho tiempo, comenzó a llorar y gritar. Y Juan lo abrazó y dijo, mira, tienes que recordar todo lo que Jeff te ha dicho a través de los años, que no tiene que ver con la lista de buenas obras que tienes una lista muy grande, por cierto, pero tu lista tan larga no es lo suficiente. Y por eso vino Cristo Jesús, para hacer lo que nosotros no podemos hacer para nosotros mismos. Y fue la última vez que tuvimos contacto con Él en este mundo. Así que Jan y yo tuvimos los boletos comprados y pensamos, ¿qué podemos hacer? Así que vamos mañana y estoy buscando amigos que tenemos en común. Y vamos a tener un funeral el martes, el día de sus 70 años. Iba a cumplir 70 años este martes. Y entonces el día martes vamos a reunir un grupo de amigos y vamos a ofrecer un brindis con vino tinto a su honor. Y vamos a hablar del honor y privilegio de haber conocido a Nabil. Y te aseguro que en el contexto de todo esto habrá oportunidad también hablar de Jesús. Porque estos amigos también me conocen, saben quién soy. He hablado también con él. Y bueno, solamente Nabil, musulmán de este grupo, hoy recibí una respuesta de una señora que es de Portugal, que trabajaba muchos años en el desayunador del mismo hotel.
Entonces, sí, claro. Y estoy buscando a la persona que estaba con él cuando murió y estoy buscando otras personas más que conocían a Nabil porque no sabían que murió, porque trabajaba hasta la última semana de su vida. Y nunca dijo a nadie que estaba enfermo. Así era. Un hombre bastante privado, bastante orgulloso, honestamente, pero hasta el último día no sabían. No sabían. Qué interesante, ¿no? El punto es, Él es mi prójimo. Él es mi prójimo. Pero pastor, ¿qué? Un pastor evangélico compartiendo un minutito en un bar de un hotel. Lo siento mucho, pero Él es mi prójimo. Y yo hablo su idioma. Y yo lo amo. Y no voy a ser como el sacerdote que dijo, no puedo tocarlo. Él está medio muerto. No puedo, no quiero contaminarme. Lo siento mucho. Pero yo me quedo con el buen samaritano. Voy a acercarme, voy a andar donde están sus heridas, sucias, feas, haciendo lo que hizo el buen samaritano. Y esa es la tarea que todos tenemos. Y qué interesante esta historia, ¿saben? Creo que les he contado en otra ocasión cómo es que María pasó 6 meses viviendo con nosotros y su familia la había rechazado por haber aceptado a Cristo. Y cuando vino a nuestra casa, la primera cosa que le dije, y ella pensando en aquel entonces que era la única afgana cristiana en el mundo. No. Rara sí, pero no. Y le dije, mira, lo que tienes que hacer, porque ella estaba pensando, ¿cómo puedo construir un puente para que mi familia llegara a Cristo? Y yo le dije, no, lo que tú tienes que hacer es construir un puente hacia atrás, hacia tu familia, hacia tu propia cultura. Porque tu familia no entiende. Tu familia piensa que nosotros la hemos secuestrado. Esos cristianos aquí en Kansas City. Entonces tienes que aprender lo que es amar y respetar a su familia. Y lo captó. Y comenzó a trabajar. Cuando se casó, invitamos a su familia a la casa. Ellos con temor y temblor entrando en una casa cristiana por primera vez en sus vidas. 20 años en Toronto sin conocer a un creyente. Y sin entrar una vez en una casa blanca. Pero entraron y dentro de 5 minutos aprendieron que somos gente normal. Y cuando salieron, su papá dijo, ¿son gente como uno? Sí, claro. Y ahora somos amigos. Sus hermanas me escriben en Facebook. Su familia tiene una relación de amistad con nosotros y qué curioso, ella, mientras que Jan y yo estamos en Ámsterdam, ella va a visitar su familia en Toronto. Y me estaba contando esa historia hoy, que casi lloro, pero dijo, ¿sabes lo que hice? ¿Qué? Hablé con mi papá hace unos días y dije, papá, yo me imagino que cuando yo era más joven y andaba en el mundo y totalmente perdida, no puedo imaginar las muchas veces que te he traído vergüenza. Y aún después de estar en Kansas City, y sabes que leo la Biblia y sigo a Cristo y todo esto, pero papá, yo pienso en las muchas veces que he venido a visitar mi familia y no he dicho nada de antemano, y ustedes han querido que conociera familiares y amigos y todo esto y nunca hay tiempo. Papá, te estoy llamando porque quiero pedirte, si una noche cuando estoy, si podrías organizar una reunión en casa para que todos sus familiares y todos sus amigos estuvieran, porque yo quisiera saludarles. Y su papá también casi llora. Dice, ¿con quién estoy hablando?
es mi hija. Y el punto es que ahora toda su familia abierta al Evangelio. ¿Por qué? Por entender quién es mi prójimo. Por entender que lo que tenemos en común es ser seres humanos. Y poco a poco, quién sabe si su familia va a aceptar a Cristo. Algunos sí, algunos no, quién sabe, no sé. Pero les digo, hace 5 años, ninguno de ellos sabía nada de Jesús, porque en su casa no se permitía hablar de esta palabra. Y ahora hacen preguntas, quieren saber, tienen curiosidad, porque han visto a Cristo en ella. ¿Y cómo es que han visto a Cristo en ella? Porque ella se apartó para ser esta santa, intocable, que sin falla, que tiene todas las respuestas. No. Por ver que cuando ella comenzó a seguir a Cristo, ellos recibieron de nuevo a su hija, y mucho mejor. Una historia muy, muy linda, y mucho tiene que ver con lo que estamos viendo acá. Porque la acción, dice Cristo, es la prueba de la religión verdadera. Y es lo que estamos aprendiendo a través de todo el estudio de Lucas. Cristo dijo este principio varias veces. Voy a simplemente resumir lo que Cristo decía. Oír y hacer equivale a fe. Oír y hacer equivale a fe. Una parte de la fe es intelectual, por supuesto, pero la fe verdadera resulta en acción. Resulta. Oír y hacer equivale a la fe. Por eso Santiago lo expresa así en Santiago, el primer capítulo, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué estás diciendo, Santiago? ¿Que la salvación es por las obras? No, jamás, por supuesto que no. Esto sería contradecir el resto de la Biblia. Santiago está diciendo lo mismo que decía Jesús. La verdadera fe es oír y hacer. No es meramente intelectual. Es oír y hacer. Y es interesante que aún aquí no hay contradicción entre mantenernos libres de contaminación y ayudar a los que tienen necesidad. Hoy día a esto lo llamamos hacer actos de justicia, guardarse sin mancha del mundo. Pero, ¿haciendo qué? Oír y hacer. Así es. Qué interesante. Pero la mentalidad legalista, y lo podemos ver en iglesias hasta hoy. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Entonces, si veo a un musulmán aquí herido, no tengo que visitarle a él, porque aquí dice viudas y huérfanos. No, Santiago está hablando de conceptos, por supuesto. Santiago está diciendo, la fe verdadera es una fe que atiende a las personas marginadas del mundo. Los pobrecitos. Sí, pero no necesariamente los pobrecitos. Porque Jesús ministraba a las personas marginadas. Y a veces, fíjense, las personas marginadas son personas ricas, como los publicanos en los días de Jesús. Personas que tenían montones de dinero e influencia, pero personas odiadas de la sociedad por su corrupción, por su pecado, etc. Así que vivían con su dinero en la margen de la sociedad. Esto es lo que Santiago también está diciendo. Esta es la prueba de la verdadera fe, que uno no tiene miedo ni temor de contaminarse haciendo bien con las personas, los otros seres humanos que tienen necesidad de Dios.
La avaricia falla la prueba. En el caso del joven rico, ¿qué buena cosa hago, buen maestro, para entrar en el reino de Dios? Y cuando el Señor toca el botoncito de sus riquezas, ya sale. La autojustificación falla la prueba. Este es el intérprete de la ley a quien Jesús le refiere esta parábola. ¿Quién es mi prójimo? Como les comenté la vez pasada, ¿hasta dónde deberá extenderse mi amor? O en otras palabras, ¿a quiénes no tengo que amar? Esta es la pregunta. ¿A quiénes no tengo que amar? Bueno, yo puedo amar a mis judíos, mis compatriotas, yo puedo amar a mi madre, yo puedo amar a mi familia, a mis vecinos, pero no tengo que amar a los musulmanes, ¿verdad? No tengo que amar a los budistas, ¿verdad? No tengo que amar a las personas de otras iglesias, ¿verdad? No. Todos somos seres humanos. Hacer nada falla la prueba. El caso del levita, el sacerdote, que vemos aquí, que no hacen nada, cualquiera que sea su excusa o su justificación, falla la prueba. Y la pregunta es, ¿qué resultados tendríamos nosotros en este examen? ¿Estamos saliendo bien en el examen o qué? Ministrar en una escuela pública, bien hecho. Ustedes encontraron una manera en la cual muchos pudieron participar. Pero la idea no es que una muchedumbre invada una escuela local porque no hay suficientemente espacio allí y no todos están calificados para hacer lo que hace falta. Es decir, trabajar en la escuela pública, excelente para muchos, pero no es para todos. Y está bien, hay otras cosas. Ojo, por todos lados hay oportunidad, hay lugar para todos. A cada rato oímos de alguna obra que estamos haciendo en nuestra propia comunidad. Tenemos tantos ejemplos. Hemos de ser la iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar la geografía, sin importar la etnicidad, sin importar la raza ni nada. Cada grupo pequeño, cada persona puede considerar en oración maneras en las cuales amar a su prójimo, ya sea a través de un ministerio oficial de Graceway o no. Muchas veces hay personas que dicen, pastor, yo estoy participando con este ministerio, de veras, qué excelente, qué bueno, gracias al Señor. Pastor, la iglesia como iglesia no podemos hacerlo todo. Hay muchos ministerios buenos en esta comunidad. Pero a través de los años, por relaciones interpersonales, por oportunidades y todo esto, tenemos un buen grupo, una docena o más de grupos con los cuales colaboramos aquí en la ciudad. Damos gracias al Señor por eso. No podemos hacerlo todo. El otro día, el domingo propio, vino un miembro de la iglesia que es entrenador de fútbol en un high school aquí en esta ciudad. Y dijo, pastor, el mensaje esta mañana de Stephen Ray me ha llegado a convencer que tengo años de estar en esta iglesia, pero no estoy haciendo cosas a través de la iglesia tanto. Bueno, hermano, gracias por esta preocupación. Me dijo, yo estoy trabajando mucho con el compañerismo de atletas cristianos FCA, cuya sede está aquí por los estadios, y tengo años. Qué bueno, pero hermano, quiero darle algo en que pensar. Cuando usted está trabajando en este ministerio, usted siempre es parte de Graceway, ¿verdad? Pues sí. Bienvenido. Y que sea bendecido, porque esta es la idea. Y si quieres hacer más aquí, fantástico, gracias al Señor, hay lugar. Pero una sola persona no puede hacerlo todo, una sola iglesia no puede hacerlo todo. Pero la idea es, cuanto mejor conozcamos la Biblia, más eficaz y creativamente podremos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y por eso estamos hablando este mes de los 3 componentes de lo que es ser discípulo. Tener un buen fundamento bíblico que es esencial. Conocer tu Biblia. Y conocer tu Biblia bien. Pero no dejarlo allí, sino tener este compromiso para estar creciendo siempre. Es lo que pasa con los sacerdotes, los levitas acá. Conocían las Escrituras, wow, impresionante. Mejor que nosotros, me imagino. Pero nunca habían crecido en la aplicación de las Escrituras a la totalidad de sus vidas. En cuanto a sus relaciones interpersonales, sus vocaciones, sus familias, sus matrimonios, sus hijos.
sus finanzas, sus emociones, su mente, su cuerpo. O sea, Dios tiene que ver con todo esto. Y el tercer componente, este estilo de vida misionera, hacia afuera, haciendo discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. La gran comisión, viviendo el gran mandamiento de amar a Dios y al prójimo. Esta es la meta. ¿Quién es tu prójimo? Esta es mi pregunta. ¿Quién es la persona que Dios ha puesto en tu vida últimamente? Que es como una prueba. ¿Quién es el prójimo que tienes de cerca? Y a veces son personas que no son tan amables. A veces hay personas media muertas, posiblemente no en el sentido físico, pero tratas de hablar con ellos y como medio muertos. Y tratas de abrir la puerta. ¿Quién es el prójimo que Dios ha puesto? Y muchas veces, como en este caso, hay que bajarnos del caballo alto, y estar a su nivel. Y no importando la ceremonia, la pureza y todo esto en que pensamos, la pureza real es otra cosa, como sabemos. Pero llegar a nivel de sus heridas y ayudarles. Y a veces ni saben qué decir. A veces no saben abrirse. Yo les conté mi historia hace algunas semanas de lo que nos pasó hace más de 30 años. Nos costó más de 30 años sacar la historia. No nos fue posible hablar. Hasta poco a poco, personas amándonos con paciencia. Y ya podemos hablar. Ahora fíjense, algunos prójimos en tu vida son iguales. Tienen cosas en sus vidas tan fuertes, tan terribles que no saben qué decir. Y a veces cuesta mucho tiempo, y mucha paciencia, y mucho amor. Tratándolos como amigos prójimos, iguales. Hermanos míos, esta es la misión que tenemos. La misión no es jugar a iglesia. Gracias al Señor por nuestra iglesia, y qué lindo es venir los domingos y alabar, y gracias a Dios por todo esto. Pero todo esto es solamente para recargar las pilas, para otra vez en el camino encontrar a los prójimos y ministrarles. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Padre Santo, gracias por esta parábola tan rica, tan profunda, tan llena, tan aplicable. Señor, gracias por lo que estamos viendo en nuestra iglesia, muchas personas llegando a entender este principio. Entender que la vida se trata de mucho más que lecciones y estudios, lo importante que son, por supuesto, Señor. Y gracias te damos por cada palabra tuya. Pero, Señor, anhelamos también hacer la aplicación, vivir la aplicación. Y ser tu canal de amor hacia los demás. Porque, Señor, te puedo dar las gracias que en mi propia vida, en esas ocasiones cuando por fin he aprendido a extenderme hacia afuera, parece que tantos problemas míos desaparecen. O ya no son tan importantes. Señor, danos vidas hacia afuera, vidas que reflejan tu amor. Gracias, Señor, por lo que tú eres, y te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.